M'encanta que me parlen de perversitat. Perverses la moció que acaben de presentar. Perversa perquè una vegada més la paraula llibertat la estiren com un xicle en la seva mentalitat neoliberal. I és molt pervers també dir que la Constitució diu coses que no diu. O és que llegim diferents cartes magnes, és que ja no ho sé. Vaig a llegir l'article al qual fa referència, perquè vostè diu en la seva proposta d'acord: instar al gobierno autonómico a que garantice que no se vulnere el derecho de libertad de elección recogido en el artículo 27 de la Constitución española sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. El derecho a la libertad de elección no aparece en ese artículo. Punto 1. Vaig a llegir-ho en castellà, a veure si tenim algun problema lingüístic. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza, no de libertad de elección. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Estoy leyendo la Constitución, podrían tener un poquito de respeto. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres, este sí que es un derecho de los padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Creo que aquí nadie ha puesto en duda que eso se produce en la enseñanza pública también. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La básica. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante la programación general de enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. El punto 6 dice: se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Creo que aquí nadie ha puesto en duda eso nunca. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en términos que la ley se establezca. El punto 8 dice: los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. El punto 9, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y el punto 10 dice que se reconoce la autonomía de las universidades en los términos en que la ley establezca. En ningún moment està parlant de llibertat d'elecció, perquè sempre fem el mateix i sempre acabem igual. La llibertat està quan hi ha igualtat i les administracions públiques estem per a garantir la igualtat. I jo crec que dins de la nostra Carta Magna el que està clar és que té com a únic sentit l'entendre el dret a l'educació pública com una oportunitat per a la igualtat. I per això estem ací, per a garantir aquest dret. I jo no llisc en ningú moment que parle de la llibertat d'elecció dels pares. Per una altra banda, parla de la LODE. Pareix clar que en l'any 78 i en l'any 85 ho teníem molt més clar que ara, perquè la LODE, jo no sé quina llei està vostè llegint, però no parla de la xarxa dual com una xarxa òptima, ni molt menys. I si vol, i si tinc temps, també li puc llegir una part de la LODE. És molt interessant. A pesar de que el proyectado régimen de conciertos nunca fue objeto de necesario desarrollo reglamentario, diversas disposiciones fueron regulando en años sucesivos la concesión de subvenciones a centros docentes privados, en cuantía rápidamente creciente, que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso del incremento de las inversiones públicas. En ausencia de la adecuada normativa, lo que había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular. Falta del exigible control sujeta a incertidumbre y arbitrariedad y, en ocasiones, sin observancia de las propias disposiciones legales que la regulaban. A pesar de ello, la cobertura con fondos públicos de la enseñanza obligatoria no cesó de extenderse hasta abarcar la práctica totalidad de la misma, pese al establecimiento relativo del sector público. Y acaba diciendo: no es de extrañar que ante la confusa e insatisfactoria evolución fueran consolidándose opciones educativas alternativas.
cuando no contrapuestas, que prolongaban, de hecho, vaya acabant, per favor, las fracturas ideológicas que secularmente había incidido a la sociedad española en torno a la educación. Y de ahí venimos. té la paraula la senyora Maria Oliver. Una altra vegada, la llibertat d'elecció dels pares serà sagrat, però no és un dret. Serà tot lo sagrada que vostè vulgui, però no és un dret. Escoltar dir al Partit Popular que està defensant i ha defensat l'ensenyament públic, en fi, només n'hi ha que veure com estan les escoles públiques. Com estan les escoles públiques, senyor Campillo? Com estan els barracons? I senyor Giner, a lo millor seria molt millor, però molt millor que li preguntara on estan els 1.000 milions d'euros de CIEXA per a veure on estan els barracons. Què tindrà que veure això en la llibertat d'elecció? Doncs molt, senyora. Si vostè se dedica a demacrar l'ensenyament públic, és evident que guanyarà l'ensenyament privat. És evident. I dir que esteu a favor de la pública, doncs veritablement és que no és cert. És que no és cert. Passem a votar la moció presentada per el senyor Giner, portaveu de Ciutadans. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Queda rebutjada, per tant, la moció. Punt